lo hicimos expresamente como un homenaje a la República. Hubo quien pensaba que esto era politizar la cuestión, y otros que pensábamos que teníamos que hacerlo así, porque la que fue la víctima del genocidio fue la República y los ideales de la República, y por tanto así correspondía hacerlo, y finalmente triunfó felizmente esta posición. Y la querella fue interpuesta por dos querellantes. Esto se inicia así, se inicia por alguien que tira la primera piedra, y luego se fueron sumando. Hoy tenemos muchos querellantes en la causa. Se ha hecho presente la Asociación para la Memoria Histórica de ámbito estatal en España como querellante. Se han hecho querellantes las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones sociales como la Central de Trabajadores Argentinos, múltiples organismos sociales y de derechos humanos, y se interpuso la querella. La querella recayó en una jueza que se llama Romilda Servini de Curía, que tenía antecedentes interesantes en lo que fue la búsqueda de niños secuestrados, pero que a la vez tenía o era considerada por muchos como una jueza no demasiado confiable en relación con otras decisiones judiciales. Lo cierto es que la jueza decide trasladar la causa para instrucción al fiscal. El fiscal opina de que efectivamente eran crímenes contra la humanidad los que se habían cometido en España, que estos crímenes eran imprescriptibles, que la Argentina tenía inscripto ese principio de jurisdicción universal en su legislación, pero opina de alguna manera hay que llamar, que los casos estaban siendo investigados en España, y que como la jurisdicción universal es subsidiaria, entonces no podía actuar el Tribunal Argentino. Bueno, esto lo toma de internet, esto en el momento en que Garzón estaba siendo procesado por prevaricación. Fíjense la interpretación que hace el fiscal argentino. La jueza archiva el procedimiento, a la luz dice de que el fiscal no ha impulsado la acción, recurrimos a esta decisión, y la Cámara Federal Argentina, el Tribunal de Alzada de Apelación, decide reabrir el procedimiento planteando que las víctimas tienen derecho, nuevamente las víctimas puestas como querellantes e impulsando el procedimiento, que si el Ministerio Público decide no ejercitar la acción, las víctimas tienen derecho sí a ejercitar la acción privada e impulsar el procedimiento. Y así se reabre la causa. En octubre de este año pasado, en el 2010, la jueza envió un exhorto a España, a las autoridades españolas, planteando que el informe, esto por orden de esta Cámara de que acabo de hablar, que el informe acerca de si hay investigaciones en curso en relación con los crímenes cometidos durante toda la dictadura franquista, desde 17 de julio de 1936 a 15 de junio de 1977, me parece importante destacarlo, la consideración de que se han violado los derechos humanos durante toda la dictadura. Fíjense ahora que está saliendo todo este tema de la práctica del secuestro de niños, de apropiación de niños en clínicas y en distintos lugares, la importancia que puede tener extender el periodo de juzgamiento. Y una reflexión: en Argentina se discutió durante bastante tiempo si el secuestro de niños fue un plan programado desde el Estado totalitario, desde la dictadura, o si fue simplemente una práctica sistemática. Todo parece indicar que fue una práctica sistemática tolerada más que un plan. En España, en cambio, hubo un plan. En cambio, un plan de apropiación de niños. Bueno, ustedes saben seguramente los decretos que se dictaron para que en los 3 años los niños fueran sacados de su relación con sus madres presas republicanas para ser entregadas a instituciones del Estado o familias afectas al régimen en caso de que sus familias de origen no fueran confiables. Y por tanto hubo un plan, y además la cantidad de asesinadas cuyos niños fueron apropiados, que luego se convirtió en una práctica, una cultura. Entonces esto fue también el franquismo, una cultura de esta impunidad que determinó que luego se pudiera decir a las madres pobres en general de que sus hijos habían muerto y entregárselo a familias que estaban en cola esperando, ¿no? En definitiva, lo que quería decir es que la investigación entonces se plantea hasta el 15 de junio de 1977, que se ha enviado este exhorto, esta Comisión Rogatoria Internacional, a efecto de que se informe sobre si se están investigando estos crímenes, qué tribunales los están investigando, y también sobre el robo y apropiación legalizada de niños durante todo el mismo periodo. Pronto todavía, estamos a la espera de una contestación.
En Argentina es verano en este momento, hay feria judicial. Nosotros pensamos que para el mes de marzo o el mes de abril, en caso de que no haya una contestación por parte de las autoridades españolas o no sea satisfactoria esa respuesta, se pueden tomar distintas medidas. Una de las que prevemos es ejemplo de lo que hizo un juez español, el juez Pedraza, en el caso de Guatemala, cuando se abrió la causa por Guatemala, que tuvo un tránsito judicial de muchos años hasta que el Tribunal Constitucional decidió su apertura por considerar que había un genocidio en Guatemala. El juez Pedraza planteó ante las autoridades guatemaltecas de que quería trasladarse a Guatemala para tomar declaración a víctimas y victimarios, de tal modo de que no hubiera el costoso proceso de que tuvieran que trasladarse ellos a España o eventualmente hacerse las declaraciones por videoconferencia. Inicialmente fue autorizado a hacerlo, viajó efectivamente a Guatemala, y luego una sentencia, yo no recuerdo si el Tribunal Supremo o el equivalente al Tribunal Constitucional, que decidió no autorizarlo. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Empezó a tomar declaraciones en la Embajada Española. En la Embajada Española en Guatemala, efectivamente. Bueno, nosotros pensamos como posibilidad de que en la medida en que de otras medidas, porque hemos pedido muchísimas medidas, la posibilidad de que la jueza se pudiera trasladar a España, pedir autorización para tomar declaraciones, porque muchas personas han enviado sus declaraciones al juzgado argentino, han enviado poderes, algunos han comparecido personalmente, otros que están en Argentina y que son víctimas también lo han hecho desde Argentina, pero pensamos de que esto progresa en la medida que se tomen medidas efectivas de gran repercusión pública y que permitan a las víctimas hacerse parte del procedimiento. En Alemania, en Italia, en Francia y también el juicio en España, que sigue abierto todavía. Y hace poco ha sido condenado en ausencia en Italia uno de los máximos represores argentinos. Quiero decir que no es incompatible el hecho de que pudiera haber alguna actuación, porque nos podemos enfrentar a la cuestión de que digan las autoridades españolas, por ejemplo, tomando los 2 o 3 juzgados que hablaba Carlos, decir, sí, acá se está investigando. Hay 3 juzgados provinciales de que efectivamente han ordenado la exhumación de cuerpos y por tanto debe interpretarse que hay una investigación en curso. Esta es la gran trampa que se quiere interponer con esta idea de la subsidiariedad de la jurisdicción. En realidad, bueno es, naturalmente, que haya juzgados que por lo menos hagan esto, que empiece a hacer una pequeña reparación, pero que está muy lejos de la verdadera reparación, que es la reparación penal. Y si no hay reparación penal porque está muerta el victimario y no puede haber acción penal posible, siempre está la responsabilidad civil. Porque aquí hay muchas fortunas que se hicieron de todo punto de vista, a través del trabajo esclavo, a través de distintos negociados, etcétera, del robo directo a las víctimas, etcétera, muchas fortunas que deberían ser revisadas. Y entonces los herederos de aquellos represores que se han enriquecido también deberían rendir cuentas ante la justicia, aunque sea con sus bienes patrimoniales. Quiero decir que hay un largo camino por recorrer, el camino es promisorio. Yo creo de que a pesar de todos estos tremendos ataques, esta idea poderosísima de la justicia en relación con los grandes crímenes contra la humanidad progresa, va progresando, concita cada vez más voluntades, es cada vez más irreductible y cada vez más imposible de combatir esta idea de la legitimidad de este tipo de persecución. Es un verdadero mamarracho lo que ha hecho la Audiencia Nacional al plantear la incompetencia del juez Garzón, muchísimo más lo que está haciendo el Supremo. Yo en este sentido quiero decir, se plantea en general en defensa de Garzón, y sé perfectamente por qué se lo hace, se dice, en todo caso Garzón hizo una interpretación posible de la ley. La interpretó progresivamente, la ley consiente esa interpretación, por tanto no puede ser acusado de prevaricación, de dictar a sabiendas una resolución injusta, un juez que dicta una resolución en base a una interpretación posible. Pero yo digo más, no es que ha hecho una interpretación posible, es que ha hecho la única posible. Este es el tema. Garzón ha hecho la única interpretación posible de la ley, porque no solamente es competente la jurisdicción española, ¿cómo no iba a hacerlo? ¿Cómo va a poder juzgar la jurisdicción española crímenes contra la humanidad cometidos en otros países sino en el propio territorio? Esto es un absoluto disparate, esto no se sostiene. Pero además es competente la Audiencia Nacional. Garzón lo dice muy claramente en sus autos. Es competente porque se trató de un crimen cometido contra los organismos del Estado y altas autoridades de la Nación, y para eso es competente la Audiencia Nacional, y en conexidad con esos crímenes se cometieron múltiples crímenes contra la humanidad de distinto tipo, entre otros desapariciones forzadas de personas, delitos que aún están vivos, que para
los cuales puede empezar el cómputo de la prescripción. Entonces, entre la única interpretación que desde el punto de vista del derecho internacional y del propio derecho interno español y de la propia jurisprudencia internacional y nacional corresponde, quienes están pretendiendo jugar Garzón están cometiendo manifiestamente un delito de prevaricación y de encubrimiento de los crímenes. En consecuencia, aunque la querella presentada a Argentina no tiene por objeto defender a Garzón, pero en todo caso es tributaria de muchas cosas que hizo Garzón, y no solo naturalmente, ¿no? Garzón no es ningún Superman, Garzón es un ser humano, Garzón tiene sus defectos, pero a Garzón se lo atacan no por sus defectos, sino por sus virtudes. Permanentemente es atacado por sus grandes virtudes, por todo lo que él se relató, por intervenir en tantos temas que nadie se quiere meter en eso. Por eso tuvimos la esperanza en su día de que le tocara a Garzón esta causa, o nos pusiéramos contentos cuando le tocó. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería plantear. Me decía Carlos de luego empezarse una especie de coloquio donde me fuera a interrogar y a cumplir sus opiniones sobre algunas cuestiones. Así que bueno, quedo yo. Bueno, muchas gracias.